arlo guztietan artikuluak, lanak argitaratu ditu, liburuak, zerbitzu publikoetan, kontratazioan, notifikazio elektronikoetan, administrazio prozedurari buruz, bueno, kateraduna da, beraz, suposatu behar dugu, argitalpen asko izango dituela. Bueno, gaur, hitz egingo du, iznari moduan, legezkotasun printzipioari buruz, eta espero dezagun probestea, eta seguru asko gauza interesgarriak kontatuko dizkiguna. Decía que Eva Menéndez Sebastián es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo. Ha escrito artículos, libros, muchos trabajos, ha publicado en diferentes editoriales, diferentes revistas sobre notificaciones electrónicas, servicios públicos, contratación, y hoy nos va a hablar sobre el principio de legalidad en materia de potestad sancionadora. Seguramente nos va a contar aspectos y cuestiones muy interesantes, con lo cual, pues bueno, sin más preámbulos, le voy a ceder el uso de la palabra. Muchas gracias. Kaixo egunon, es lo único que sé en euskera, me van a perdonar. Bueno, quería dar las gracias a la Universidad del País Vasco y al Ayuntamiento de Santurtzi por la oportunidad de estar hoy aquí. El País Vasco es una tierra que me encanta, la verdad, que me siento en casa y son muy amables y muy acogedora. A mí me toca hablar del principio de legalidad en materia de la potestad sancionadora. Después de escuchar al profesor Iñaki Lasagabaster, pues ha lanzado muchas cuestiones para el debate de gran interés, la verdad. Y bueno, si me quedan luego 5 minutos, pues alguna reflexión al respecto de alguna cuestión que ha señalado querría hacer. Yo me voy a centrar fundamentalmente en estas cuestiones, ¿no? ¿Cuál es un poco el origen del principio de legalidad en materia de potestad sancionadora? ¿Cuál ha sido la evolución que ha experimentado? ¿La previsión recogida en la Constitución? ¿Qué alcance tiene? La naturaleza, qué es lo que está detrás del principio de legalidad, aunque muchas de las cuestiones ya se han apuntado. Y luego una serie de matizaciones centrándome en efecto en el tema de las ordenanzas locales, ¿no? Con esto creo que cumpliré más o menos el tiempo establecido. Bueno, en cuanto al origen, se viene señalando que está en el artículo 8 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se proclamó en Francia en 1789, que, como pueden comprobar, y ya se ha dicho también, se centra fundamentalmente en el tema del derecho penal, ¿no? La ley no puede establecer sino penas estrictamente y evidentemente necesarias, y nunca puede ser impuesta una pena sino en virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicable. También esto conecta con algo que se ha dicho ya, que es el tema del procedimiento y los derechos de la ciudadanía en el procedimiento, que creo que, como bien ha quedado de manifiesto en esta idea que tenemos ahora de nueva relación administración-ciudadanía, de la necesidad de que la ciudadanía recobre la confianza en las instituciones, yo creo que las instituciones también tienen que recobrar la confianza un poco en la ciudadanía, y que en efecto no creo que seamos, bueno, yo siempre pienso bien, pero creo que no somos tan incumplidores como parece, ¿no? Siempre se parte de que incumplimos. Creo que una muestra clara ha sido la pandemia. A pesar de todas estas sanciones que se han impuesto, yo he tenido ocasión, ahora que ya se ha mitigado, desaparecido, no lo sé muy bien, la pandemia, de viajar a Francia y a Italia estos 2 últimos veranos, y me he encontrado con que creo que hemos cumplido muchísimo más en España con las restricciones que se impusieron en la pandemia que en otros países. De hecho, allí la mascarilla, yo que he sido de las que hasta hace 2 días que me he puesto la 4ª dosis y ya lo he pasado, iba siempre con la mascarilla a todas partes, fuera de nuestro país. En otros países eso no se ha cumplido en absoluto, vamos. Entonces creo que, bueno, también tenemos que confiar un poco en que la ciudadanía, por regla general, cumple bastante con las conductas que se espera de ellos, ¿no?
Esta idea del derecho penal, que ya arranca de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, se traslada después al ámbito, como bien se ha señalado, no siempre quizá con el acierto que se esperaba, al ámbito del derecho administrativo sancionador. Esto se hace por dos sentencias de 2 y 25 de marzo de 1972 del Tribunal Constitucional. Yo me referiré sobre todo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia, ¿no? Para saber un poco qué implica el principio de legalidad y, por tanto, qué margen queda, sobre todo para los ayuntamientos en sus ordenanzas locales, aunque esto es, como todos los conceptos jurídicos indeterminados, muy difícil de precisar exactamente. Bueno, como digo, estas dos sentencias ya anunciaron la extensión de estos principios del jus puniendi en general del Estado, derecho penal y también derecho administrativo sancionador, por tanto, a este ámbito, que se confirmó con la Constitución de 1978 y lo que dice el artículo 25, aunque el artículo 25 no habla exactamente de reserva de ley. Esto dio lugar a un debate que hoy desde luego está zanjado, pero que luego mencionaré, y al artículo 9.3 de la Constitución, que dice que recoge, entre otros principios, en primer lugar, el principio de legalidad. El principio de legalidad, además en el ámbito sancionador, es imprescindible en el ámbito de la administración y de las potestades administrativas. No solo implica que tenga que haber, como vamos a ver, una seguridad jurídica y una reserva de ley en el ámbito sancionador, sino también el principio de legalidad pues está vinculado, valga la redundancia, con la vinculación positiva de la administración, que solo puede actuar cuando previamente una norma le concede esa potestad. Por tanto, la potestad sancionadora la tendrán aquellos órganos que una norma previamente haya dicho que son los que tienen esa potestad sancionadora, y de hecho se vincula también, por supuesto, con el artículo 1.1 de la Constitución y nuestro Estado social y democrático de derecho. Esta previsión, que después en la siguiente diapositiva veremos exactamente qué dice el artículo 25 de la Constitución, aunque hay otros preceptos, como digo, que se refiere también al principio de legalidad. Esto se recoge expresamente en las leyes de procedimiento, primero en la Ley 3092, donde ya sí se habla claramente de normas con rango de ley, y luego se recoge en la actualidad en las leyes 39 en cuanto a procedimiento sancionador y en la Ley 40/2015, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, respecto a los principios generales de la potestad sancionadora y en concreto del principio de legalidad. Si bien el Real Decreto de 1993, que desarrolló la Ley 3092 y que establecía el procedimiento sancionador, tenía una previsión pues muy poco constitucional, porque reconocía la posibilidad de que las ordenanzas locales tipificaran infracciones y sanciones, lo cual es contrario a este principio de legalidad, que luego es cierto que en el ámbito local y necesariamente tiene que estar matizado, como ha dicho el Tribunal Constitucional, y como ahora se establece en la Ley de Bases de Régimen Local, que ha zanjado el problema, aunque no a gusto de todos, porque hay quien critica que realmente eso cumpla el mínimo de tipificación y sanción. Bien, el artículo 25 establece que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Este término de la legislación vigente no habla expresamente, por tanto, de que tenga que ser por una ley formal, y en su día, como digo, dio lugar a debate, aunque zanjado por la doctrina del Tribunal Constitucional, realmente y de forma expresa ya por la Ley 3092, hoy se recoge expresamente en la Ley 40/2015, pero también hay otros argumentos que luego mencionaré que avalan esta teoría de que cuando el artículo 25 se refiere a la legislación, se refiere a una norma con rango de ley. A modo de ejemplo de qué supone este principio de legalidad, que luego diré tiene tres vertientes: una garantía material, una garantía formal y es además un derecho fundamental. Bueno, pues lo que supone es que como mínimo en una norma con rango de ley esté establecido cuál es la conducta que da lugar a infracción
y cuál es la sanción o el tipo de sanción o los límites al menos de las sanciones que lleva aparejado. Por tanto, en cuanto al alcance de este artículo 25, comprende delitos, ya se ha matizado en el ámbito penal, la infracción administrativa y incluye o supone no solo que la infracción esté tipificada, luego se hablará más del principio de tipificación, esté regulada en la ley, sino también la sanción, que también tiene que estar recogido en una norma con rango legal. Bueno, esto implica una doble garantía, la garantía formal y la garantía material. Esta, como veremos, la garantía formal se refiere a la reserva de ley y la garantía material al principio o conecta con el principio de seguridad jurídica. Y aquí en medio he puesto que además es un derecho fundamental porque está en el artículo 25.1 de la Constitución y por tanto eso también conlleva consecuencias, entre otras la posibilidad de recurso de amparo y por otro lado el hecho que esto es una prueba más de que hay reserva de ley en la materia, porque si es un derecho fundamental del artículo 25, el artículo 53.1 de la Constitución deja claro que tendrán que ser regulados por el legislador y además siempre respetando el contenido mínimo esencial. Bueno, esto que implica una garantía material y una garantía formal y lo dice expresamente, por ejemplo, en su sentencia del Tribunal Constitucional, ya en la 42/1987, y vamos a ver muy brevemente la justificación, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber qué es lo que hay detrás de la garantía material y de la garantía formal. Bueno, esta garantía material que conecta con el principio de seguridad jurídica exige que haya una ley escrita previa y que además haya una lex certa. Respecto del tema y ahora tan debatido de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, debate que yo he venido en el coche escuchando la radio y no he escuchado más que este tema de la conocidísima ley que ahora se va a reformar. Bueno, luego lo mencionaré si me da tiempo, que supongo que sí, porque yo como hablo muy deprisa, pues voy avanzando bastante. Hablaré del tema de la retroactividad, que está muy vinculado precisamente con la seguridad jurídica, el principio de legalidad, etcétera. Pero, como digo, este principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales está también recogido en el artículo 9.3 de la Constitución y, como digo, se vincula con la seguridad jurídica, pero es la prohibición de la reformatio in peius, pero a dicho Tribunal Constitucional no recoge o no ampara, por tanto, por ejemplo, no es susceptible de recurso de amparo, la irretroactividad in bonus. Bueno, garantía material, principio de seguridad jurídica. ¿Qué es lo que implica? ¿O qué ha dicho el Tribunal Constitucional? ¿Qué es lo que implica? Bueno, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, entre otras sentencias, estas que menciono, es en primer lugar que lo que tiene que estar previsto previamente es las conductas infractoras y también cuál es la consecuencia jurídica que se vincula con esa conducta que está prevista, tanto conducta como la consecuencia en la correspondiente ley y que incluye también, no me voy a detener porque esto se va a hablar supongo después en el principio de tipicidad, que incluye también el principio de taxatividad. El legislador, por tanto, tiene que hacer el máximo esfuerzo posible porque quede claro, y esto es lo que lo vincula con la seguridad jurídica, que quede claro para la ciudadanía qué es lo que está prohibido y cuál es la consecuencia de ese incumplimiento. Esto, por ejemplo,
que también normalmente se habla cuando hablamos al principio de legalidad del tema de las ordenanzas locales. Pero bueno, yo como provengo de la universidad tengo que mencionar que esto pasa en el ámbito de los reglamentos universitarios. Pongo el ejemplo de, aunque se vincula más con la reserva de ley, es decir, la garantía formal, pongo el ejemplo del reglamento. Yo cuando estuve en Secretaría General tuvimos que informar este reglamento y no me hicieron caso, como que en la mayor parte de las cuestiones, pero tengo que decir que el reglamento de utilización de los servicios bibliotecarios. ¿Qué pasa si yo no devuelvo los libros en plazo? Claro, a mí me generaba esto muchas dudas de que pudiera imponer, prever, tipificar en un reglamento universitario la correspondiente sanción a esa conducta de incumplimiento. Claro, los servicios jurídicos me decían, bueno, pero entonces, y esto va a ser algo que luego en parte se dice para las ordenanzas locales, ¿cómo tenemos que dar alguna consecuencia? Realmente no estamos tipificando infracciones y sanciones. Lo que estamos haciendo es regulando el funcionamiento de la biblioteca. Digo, sí, claro, pero de la que regulas el funcionamiento de la biblioteca estás previendo en un reglamento universitario, sin rango evidentemente de ley, la sanción correspondiente, y de hecho así está. Creo que si tardas en entregarlo, por cada día que lo entregas tarde, pues 3 días que no puedes sacar libros. Esto es un ejemplo de la dificultad realmente de regular un comportamiento, el cumplimiento, por ejemplo, en el ámbito local de los servicios, sin la posibilidad de imponer sanciones al incumplimiento. Pero ciertamente no se cumple, a mi modo de ver. En el ámbito local no, porque tiene otras connotaciones y otras matizaciones totalmente diferentes. Es cierto que en el ámbito universitario tenemos la autonomía universitaria, pero yo tengo muchas dudas y todavía a día de hoy tengo dudas respecto de si ese reglamento cumple con el principio de legalidad. Pero igual que ese, se da en el ámbito de la universidad muchas dificultades, por ejemplo, con la tipificación de infracciones y sanciones por parte de la comunidad universitaria. De hecho, si mal no recuerdo, hemos estado muchísimos años con una normativa de los años 50 que, como no se puede actualizar porque no tenemos potestad legislativa, era muy difícil adecuar a las nuevas infracciones. Simplemente a modo de ejemplo, lo que los alumnos hacen ahora para defraudar los exámenes nada tiene que ver con lo que se haría en los años 50, sobre todo por los avances tecnológicos, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil, por un lado, dar respuesta a las necesidades, porque es cierto que todo esto debe regularse, y a la vez cumplir a veces en ciertos ámbitos con este principio de legalidad. Bueno, ¿qué incluye o qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional que como mínimo, por tanto, para dar seguridad jurídica debe contenerse en la ley? Pues las conductas que dan lugar a infracción y el tipo y grado de la sanción correspondiente. También esto implica que no se pueda regular por la propia ley, porque la ley tampoco puede hacer dejación de sus funciones. No puede hacer una regulación tan abstracta y general que realmente dependa de la aplicación concreta que se haga. ¿Por qué? Porque, claro, esto afecta a la seguridad jurídica. Yo tengo que saber qué comportamientos conllevan una infracción y qué consecuencia jurídica lleva aparejada. Esa es la razón fundamental de la garantía material, que la ciudadanía sepamos realmente qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer y qué consecuencias tiene lo que hagamos. Bien, garantía formal. Esto conecta con la reserva de ley y obliga a que el legislador regule por sí mismo los tipos de infracción administrativa y las sanciones que sean de su aplicación, sin que se puedan tipificar infracciones ni introducir infracciones ni sanciones nuevas, ex novo, que no estén en la ley, por una norma reglamentaria cuya contenido no esté suficientemente fijado en la ley. Es decir, ¿el reglamento tiene cabida? En el ámbito de las potestades sancionadoras administrativas sí, en el ámbito penal no. Pero esta es una de las principales diferencias
por muchas razones o por distintos argumentos que luego mencionaré, pero claro, lo que no puede ser es el reglamento no puede ser independiente, tiene que hacer matizaciones y desarrollos que permitan concretar más, pero concretar más, no fijar esnobo lo que dice la ley. Y, por supuesto, excluye también, esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional ya en el año 94, que por vía de la costumbre se tipifiquen infracciones y sanciones. Por tanto, lo que incluye la reserva de ley es la calificación de las infracciones y su gravedad. ¿Por qué? Porque de la gravedad va a depender el tipo de sanción que se imponga. Esto es lo que se conoce como taxatividad. También exige el Tribunal Constitucional, ha interpretado que se exija que en la ley se prevea cuáles son los sujetos responsables y cuáles son las causas de extinción de la responsabilidad. Es decir, no solo se tipificaría o se prevería en la ley infracciones y las correspondientes sanciones, sino que también las causas de extinción de la responsabilidad y los sujetos responsables. Se ha planteado, recientemente ha salido publicado un artículo ahora en 2022 sobre si en relación a un artículo de la Ley de Aguas se alcanza la clasificación de infracciones en tanto que de ello depende también la naturaleza de la sanción y se viene entendiendo que en efecto así es. Por tanto, ¿qué margen queda para el reglamento? Luego lo diré y sobre todo, ¿qué margen queda para las ordenanzas municipales? Bueno, mucho más de lo que he dicho aquí ahora, porque en este ámbito hay una especificidad clara con un fundamento también muy claro. La reserva de ley, ¿cuál es a lo que atiende la reserva de ley? Su justificación, ya se ha dicho, es que sea la propia ciudadanía a través de sus representantes los que establezcan los límites a su libertad. Las infracciones y sanciones limitan lo que la ciudadanía puede hacer y, por tanto, la idea que hay detrás es reserva de ley que sean los propios representantes de la ciudadanía los que fijen cuáles son esos límites a la libertad de los ciudadanos. Esto se matiza mucho cuando hablamos de ordenanzas municipales por el principio de representación democrática y es lo que permite que esa reserva de ley se matice en el ámbito local. Bien, esto ya lo he adelantado, precisamente lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que esos ámbitos de libertad que se ven limitados sean regulados por los representantes de la ciudadanía. ¿Qué otros argumentos hasta llegar a la ley, Ley 3092, actualmente Ley 40/2015 se establecieron? Bueno, en primer lugar, que la reserva de ley en el ámbito de la potestad sancionadora, por similitud con la reserva que existe de ley en el ámbito penal, debería extenderse también. Es cierto que con muchos matices, porque en el ámbito penal pues no tiene cabida el reglamento como si lo tiene la potestad sancionadora en el ámbito de la administración e incluso en el ámbito penal se requiere de ley orgánica. También, como he dicho, porque se trata de un derecho fundamental y, por tanto, el propio artículo 50, la ubicación de este derecho dentro de la sección que se consideran derechos fundamentales implica, por tanto, necesariamente la reserva de ley y también porque hay una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional que así, antes de la Ley 32/92, lo establece. Hoy se regula o se prevé expresamente en el artículo 25 de la Ley 40/2015, que como bien saben, pues vino a sustituir a la Ley 30/92, que se dividió, se extendió en dos. Yo soy muy crítica con eso, pero así es, en dos leyes, la 39 y la 40. El procedimiento respecto a la potestad sancionadora está en la Ley 39. El procedimiento es muy importante porque realmente es el que en cierta medida garantiza los derechos procedimentales y las garantías de la ciudadanía. Se ha dicho antes, yo en mi breve experiencia práctica en el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y en la Secretaría General de la Universidad me encontré en muchas ocasiones con lo que ha señalado el profesor Iñaki Lasagabaster, que la administración no contesta. A mí me parece increíble, pero es cierto, se incumple sistemáticamente. Y creo también coincido que cuanto mayor es la administración, más incumple este deber que está establecido en la propia ley de procedimiento de resolver.
y además con la importante, a mi modo de ver, agravante, que cuando la administración no contesta y se atiene al silencio administrativo, cuando al fin obliga, en primer lugar, al ciudadano a acudir a los tribunales, lo cual ya me parece una carga excesiva, especialmente, sobre todo en aquellos casos en los que además a veces la administración no contesta porque sabe que el ciudadano tiene la razón. Y además se guarda los argumentos que luego expondrá en el juicio. Esto me parece una deslealtad absoluta, porque, bueno, lo que digo, la relación de confianza tiene que ser mutua. Yo me peleé muchísimo en Secretaría General, tengo que decir, que cuando llamaba al rector y le decía que sepas que si no vas a incurrir en prevaricación, porque no estimar un recurso cuando sabes que tienes razón es dictar una resolución a sabiendas de que es injusta. Entonces, cuando amenazas un poco, ya daba resultado y decía, vale, pues si tú lo dices, pues lo estimamos. Y estimamos recursos, lo cual hasta entonces parecía increíble, pero es cierto que las reglas del juego son para ambas partes. Y lo de que, por ejemplo, no resuelvan, a mí me parece, incluso, y eso no conseguí que lo cumpliera, en una ocasión no solo no resolvieron sabiendo que tenía razón el recurrente, sino que en este caso solicitante, sino que además luego pidió certificación de acto presunto y tampoco se lo dieron. Que esto es también muy habitual. Yo siempre digo, si algún día se llegara a procesar por prevaricación a algunos de los que hacen estas cosas, creo que se acabaría con ello. Y no olvidemos que los derechos procedimentales, muchos de ellos están reconocidos incluso como derechos fundamentales en la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, porque el procedimiento es lo que garantiza, en teoría, pero es lo que garantiza que realmente se cumplan estos derechos y que se decida correctamente. Es cierto que luego nuestros procedimientos, la verdad, están muy mal diseñados. Y hay veces que con esto de la digitalización, en lugar de simplificar, digitalizamos la burocracia y acaba siendo lo mismo. Pero en teoría el procedimiento está para que dando esos pasos se tome la decisión correcta, ¿no? Con independencia que todos nos podamos equivocar, pero para garantizar que al menos se seguirán los trámites necesarios para decidir correctamente. Y ya no digamos en materia de las multas de tráfico, a mí me llegó el otro día un aviso, no de multa, sino de suscríbase, lo dudé, a la Dirección General de Tráfico, que yo soy de las que si tengo duda de si me he saltado, bueno, los semáforos no me los salto, pero bueno, si he aparcado mal o he salido por alguna calle que no debía, porque a lo mejor es una ciudad que no conozco, soy la primera que luego llamo al ayuntamiento a ver si tengo alguna multa, porque me genera mucha angustia el tema de las notificaciones electrónicas. Y dudé si suscribirme, porque digo, al final, igual me llegan igual a esta Dirección General Electrónica que hay, y si no me suscribo no me entero, porque esto es así, podemos no enterarnos, como bien ha quedado patente. Bueno, las matizaciones. Llegamos a las matizaciones a este principio de legalidad. Bueno, en primer lugar, las posibilidades de intervenir por parte de las normas reglamentarias que hayamos dicho, según ha establecido el Tribunal Constitucional, es un complemento, no una regulación independiente, y lo que puede hacer es desarrollar y precisar los tipos de infracciones establecidos legalmente. También hay otra segunda matización, que es las normas sancionadoras, la remisión o las llamadas normas sancionadoras en blanco. ¿Qué quiere decir? Que en una ley se tipifiquen mínimamente las infracciones y sanciones, pero se remita a que es infracción el incumplimiento de las obligaciones establecidas en otra norma que aquí sí podría tener carácter reglamentario. ¿Esto por qué se ha admitido? Bueno, se admite con muchos límites y sobre todo porque se trata de materias donde haya una complejidad técnica muy importante y una coyuntura cambiante y por tanto genera casi más inseguridad intentar tipificar todo en la propia ley que remitirlo a que la norma que regula ese ámbito concreto, si fija una serie de obligaciones, el incumplimiento de esas obligaciones sea infracción. ¿Por qué? Porque son materias muy técnicas y que cambian constantemente.
tiene que estar expresamente establecido, justificada, y eso sí que contenga el núcleo esencial de la prohibición. Pero luego se remite a estas otras normas para la previsión concreta de infracciones y sanciones, y de hecho esto se permite también en el ámbito penal. Cabe el decreto ley, eso también lo resolvió ya una sentencia del Tribunal Constitucional en los años 80, que si hablamos que lo que hay es una reserva a una norma con rango de ley, también cabe la tipificación, la regulación, o se cumpliría con la reserva de ley cuando se hace a través de un decreto ley, porque es una norma que tiene rango legal. Pero no cabe, claramente tiene dos límites. En primer lugar, no podrá afectar a aquellas materias que la propia Constitución, al artículo 86, no permite que sean reguladas por decreto ley. Dice, de hecho, el término dice que afecte a estas materias, aunque el término afectar ha sido matizado también por el Tribunal Constitucional, porque afectar puede ser tangencialmente cualquier previsión, y eso impediría realmente excesivamente la entrada de este tipo de normas, que por desgracia están mucho más extendidas de lo que se debería. Y luego que no cabe una deslegalización, no cabe que el decreto ley realmente remita a un posterior desarrollo reglamentario. Esto también nos lo encontramos muchas veces en normas autonómicas, que en mi experiencia práctica de consejo consultivo no es infrecuente que en normas autonómicas se posponga a la posterior concreción del consejero. Y realmente al final dices, bueno, es que toda la norma, lo importante se remite a que se concrete posteriormente, y eso evidentemente no puede ser. Las relaciones de sujeción especial. Bueno, por ejemplo, tema de presos, las instituciones penitenciarias, las relaciones con sus matizaciones y su propia regulación en el ámbito disciplinario de los empleados públicos, donde los principios también se matizan, incluso el principio non bis in idem, que después luego se va a comentar. Y en este incluso ha habido una sentencia, bueno, conocidísima, la 132/2001, y luego otra posterior de 2013, sobre el tema de las licencias de autotaxi y en el ámbito también municipal, que no me detendré porque si no, sí me sé. También hay otra matización, las normas preconstitucionales. Claro, esta reserva de ley del artículo 25 no les afecta a las normas que previamente estaban establecidas. De hecho, como les comentaba, en el ámbito universitario hemos estado aplicando la tipificación de infracciones y sanciones de los años 50. El problema es que lo que no cabe es actualizarlas por vía reglamentaria. De ahí que hasta que no haya una ley en condiciones de ámbito general que tipifique, no se pueden actualizar. Y luego ya sí, pues vamos con el último punto que quería comentar, que es el problema, bueno, problema entre comillas, o más bien las matizaciones de las ordenanzas locales. Ya se ha indicado también que lo que se exige en este ámbito, de hecho, como digo, el Real Decreto de 1993 preveía que se pudiera tipificar infracciones y sanciones. Esto, claro, es contrario a lo que dice la ley, pero es lógico también que en el ámbito local sí es el Pleno, evidentemente, no otro tipo de normas que se puedan aprobar, que están representadas la ciudadanía, sí tenga un mayor ámbito para establecer la tipificación de infracciones y sanciones. Esto no quiere decir que no se aplique la reserva de ley, sino que se ha matizado, y se ha matizado en la propia ley de bases de régimen local, donde se ha hecho esa, digamos, tipificación mínima, ese contenido mínimo de las conductas que cabe tipificar para que después, evidentemente, con carácter muy general, luego se concretarán en cada ordenanza municipal por los correspondientes entes locales, y también una serie de límites dentro de la tipificación de las sanciones que están en el 141. ¿Por qué o qué es lo que justifica? Pues ya he mencionado, aquí le dice el profesor también Sosa Wagner, el principio y al principio de autonomía local se ha dedicado también el profesor Iñaki Lasagabaster, el principio de autonomía local, que es una garantía institucional. Está previsto también en la Constitución, y por tanto lo que no cabe es, por un lado, que se tenga una autonomía local y una serie de competencias en determinadas materias,
Pero claro, si luego no se puede hacer una tipificación de las infracciones y sanciones de la regulación que se haga de esas materias, pues es que tiene poca efectividad. Bien, no quiere decir, y esto lo ha dicho también el Tribunal Constitucional, no quiere decir que en todo aquello que tiene competencias los entes locales para regular tengan también la posibilidad, porque son dos potestades distintas, de tipificar infracciones y sanciones. Pero sí que lo que no puede ser es que solo pueda estar en una norma con rango de ley, porque entonces no sería muy difícil hacerlo efectivo. Bueno, aquí cito algunas sentencias donde se establece qué es, por tanto, lo que se puede regular en las ordenanzas municipales. Ya para no excederme, el artículo 140 de la Ley de Bases de Régimen Local, que es lo que se hizo por la modificación de 2003 de Ley de Modernización en este ámbito. Bueno, fijar una graduación de las infracciones muy graves, una perturbación relevante de la convivencia, el impedimento del uso de un servicio público. Claro, por ejemplo, si regulamos el servicio público, lo que antes ponía del ejemplo con sus matizaciones en el ámbito universitario. Si yo regulo cómo es el servicio público X, tengo que poder prever que la perturbación de ese servicio es una infracción grave, muy grave, y qué consecuencia conlleva, porque si no difícilmente quedaría esa regulación con una parte pues floja, ¿no? El impedimento grave y relevante de la obstrucción normal del funcionamiento del servicio, los actos de deterioro, el impedimento de uso de un espacio público, etcétera. Y luego fija pues las graves y leves, una serie de cuestiones atendiendo fundamentalmente a la intensidad. Con esto, que es ese mínimo que exige el Tribunal Constitucional y que exige el artículo 25 de la Constitución, las ordenanzas municipales sí pueden hacer una tipificación de infracciones y sanciones mucho más concreta y siempre, eso sí, con el límite establecido en el 141. No puede ser hasta 3.000 euros las muy graves, no puede ser de 1.500 las graves y las infracciones leves de 750, aunque en efecto hablamos de unas cuantías que son también importantes. El País Vasco tiene ahora mismo una ley, si mal no recuerdo, de la 2000/98 y un proyecto de ley que está en tramitación, que solo quería mencionarlo porque realmente del principio de legalidad no dice nada que no esté ya absolutamente tratado por el Tribunal Constitucional en las leyes 40, etcétera. Se integra la normativa, o digamos, adapta a las leyes 39 y 40, pero respecto de este principio tampoco dice mucho más. Como no sé si ya me he pasado un poco o estoy justo en tiempo, bueno, lo que mencionaba del artículo 9.3, que está muy vinculado de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables y bueno, lo dejo aquí por si queréis hacer alguna pregunta. Muchas gracias.